Hola a todos, pues en este vídeo quería mostraros las nuevas fotos que acaban de llegar del vehículo de pruebas en Suecia, en este caso del sustituto del Dacia Logan y Logi. Como vemos, pues va a ser una cosa entre media. Va a llevar la delantera prácticamente, como se ve, del Dacia Logan y del actual Sandero. Va a tener un aspecto crossover a lo Stepway, por lo que se está viendo, lo Stepway. Y eso sí, las llantas ya estamos viendo aquí que serían las típicas también de acero con la Flexwell de Dacia, vamos, la de acero que llevarían el tapacubo que imitan a una llanta de acero externamente. Frontal, pues ya lo vimos en el anterior vídeo también, prácticamente va a ser pues igual que el del Sandero y el Dacia Logan, diferencia pues mínima, no sé si algo de anchura o algo variará, pero yo digo que puede que sea más a un Logan y lo que sería la parte pues un poquito más larga y alargada para lo que sería el estilo Logi, por así decirlo, con hasta 7 plazas, que es lo más seguro que incluya, dado pues la amplitud de la puerta. Trasero, pues discos de tambor, así un poquito más grande, como los que lleva la Docker, que son un poquito más grandes que los del Sandero. Y nada, pues delantero llevará de disco. Tenemos unas cuantas fotos, así que vamos a pasar a la siguiente imagen, en la cual pues vemos el modelo de frente. Igualmente se aprecian pues lo que serían las barras de techo, que le van a dar pues este aspecto campero, también pues la altitud del suelo, que será un poquito más alto que el Logi, por lo cual, vamos, el Stepway, por así decirlo, será un crossover. En este caso, repetir que no estamos hablando del sustituto este del Bigster que estaban diciendo. No, el Bigster viene para 2025 o así, vaya, lo que salga de ahí, que ese tampoco es el modelo definitivo, es simplemente una maqueta, por así decirlo. Y nada, pues ya vamos viendo poco a poco lo que serían los detalles de las fotos. Y lo han estado probando, pues eso, en la nieve. Lo dicho, es en Suecia, según las informaciones que hay. En este caso pues sería la versión que iría para el mercado inglés, puesto que el volante pues lo llevaría en la parte de la derecha. Pero esto varía poquito. Una curiosidad, que si lo habéis visto alguna vez en cualquier coche de Dacia que lleva dos bombillas detrás, para lo que sería según la marcha atrás más que nada, o el tema de la antiniebla. Bueno, el marcha atrás sí se enciende las dos, pero el tema de la antiniebla se enciende solo en una parte, aunque lleva la bombilla en dos sitios. Y es por eso. Vehículos ingleses llevan la antiniebla de un sitio y en el resto de Europa, prácticamente donde conducimos por la izquierda, pues llevamos esa bombilla en otro sitio. Mismo, pues nada, nueva foto que la vamos viendo así poquito a poco, pero hay poquito más que ver. La parrilla pues ya vemos que se va a mantener exactamente la misma que está montando el actual Dacia Logan y el Sandero. La parte del maletero pues se aprecia aquí la gran ventana trasera, que otra vez pues ha ido más camuflado. Pues aquí ya parece que la ventana trasera se ve un poquito mejor y que es de bastante gran tamaño, lo cual pues recalca y pues acentúa más eso que se está diciendo tanto, esos secretos a voces, digamos, de que seguramente será un vehículo de 7 plazas. Además que la puerta, ya vemos aquí, hará esta forma exactamente, ya se aprecia exactamente la puerta, no es corredera, así que nada de tipo Logi ni nada, sino que, perdón, de tipo Docker, sino que en este caso, pues ya como veis, va a tener esta gran puerta trasera y la delantera pues será igual que la del Sandero y el Logan actual. Seguimos viendo fotos aquí en el lateral y ahora veremos las fotos traseras, que son muy interesantes, pues aprecian bastante bien lo que serían los faros. Pues ya vemos aquí la forma que tendría nuevamente. Nos deja de que se vea, digamos, lo que sería la parte interior, que sería interesante para ver si el salpicadero varía simplemente. Pues como sabéis, el Logi o la Docker frente al Sandero pues varía ligeramente el salpicadero, y es algo donde podríamos ya saber si realmente va a ser un poquito más ancho, que es ahí donde se ve exactamente el modelo. Los espejos son un poquito más grandes, vemos aquí exactamente ya que llevaría lo que es el sensor del ángulo muerto también. Y vemos la forma de los espejos que ya enseñamos en un vídeo anterior. Por aquí arriba parece que van a ir los intermitentes y alguna que otra iluminación más. Este pequeño saliente trasero en forma de alerón. Lo que sería la antena, pues le va a valer la antena normal que están actualmente montando, es normal, dado que es la misma plataforma prácticamente. Y los faros sí, donde se aprecia un poquito, que ya parece que la firma luminosa se deja ver poco a poco, que es lo más interesante. Vamos a ver, en esta foto se ve algo mejor. Ya vemos, serán las luces normales, digamos, las de posición trasera.
cuando lleve la luz encendida, dado la nieve, pues seguramente son estas. El tema intermitente se iría por aquí arriba también, que se vio en otra foto. Pero nada, aquí bastante nieve, el coche pues parece que va bien, está dándole las pruebas, se va adelantando bastante lo que es la zona y lo mismo, un año antes, eso sí, ya estaban saliendo pruebas del Sandero y del Logan, pues en este caso seguramente pues será eso. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las fotos que había, no dejan, yo digo, no dejan ver un poquito del interior, que es lo que tengo ganas de ver. Pero vemos eso, la parte trasera aquí que parece que hay una ventana grande. La puerta se ve ya claramente la forma que tiene, que ya os digo, hace esta pequeña de esquina, que en otra foto pues se aprecia mejor lo que es en la parte lateral. Con lo cual, al darle esta gran apertura, vamos sobrado ya de que va a facilitar el acceso a las plazas traseras, pues si no le podrían haber puesto una puerta más cerrada, pero en este caso ya vemos que queda bastante abierta. Y la altura, pues ya digo, no, en la parte lateral no se ve que crezca hacia arriba demasiado, sino que pues se quedará prácticamente por aquí. Estos son las barras, con lo cual va a ser un modelo, digamos, más a la Logi y pues lo que sería el modelo actual, que bueno, ya se ha dejado de vender, que es la Docker, pues no tendría ningún sustituto actualmente, sino si lo quieres, pues sí vas a tener acceso a la versión van, que es biplaza, pero bueno, si alguno pues la quiere para camperizar o algo, le podría servir también. Si tienes cualquier duda o consulta, como siempre, déjalo abajo en los comentarios y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.